Me acompaña hoy en el estudio Andrés Mejía, analista político y consultor. Andrés, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy chévere tenerlo. ¿Nos creerá la gente si decimos que esto pasó porque un tuitero, la bodega personal suya, empezó a decir, oiga, que por qué no invitan a Andrés Mejía al programa? Efectivamente así pasó, sí. Cosa que les agradezco mucho, y yo tengo que admitir que no fue algo pagado ni remunerado de ninguna Orgánico. manera. Entonces fue una voluntad ciudadana que tenemos que respetar. Exacto, yo vi ese tuit y dije, pero por favor, señor, vamos a cumplir inmediatamente. Sí, hizo bien. Sí. Pues Andrés, varias cosas para hablar. Empecemos un poco en orden porque usted está haciendo comentario político, está haciendo análisis, habla mucho de economía, pero usted es filósofo de la Universidad Nacional. Sí, así es. Yo me gradué de Filosofía de la Universidad Nacional. Esos son mis estudios. Yo mentiría si le digo que la filosofía me condujo a esos temas, sí. Porque la filosofía no necesariamente lo conduce a uno a los temas de análisis de la vida diaria. Yo sí creo que me aportó herramientas que son valiosas y que son distintivas en el tipo de mirada que yo trato de hacer. Pero, por ejemplo, la mayoría de gente que estudió conmigo se dedicó a otras cosas. Es cierto, y es algo que yo registro con mucha alegría, que cada vez hay más gente egresada de filosofía y, por ejemplo, de mi departamento de la Universidad Nacional, que está trabajando en cosas diferentes a lo que era el destino único del graduado de filosofía hace unos años, que era la academia, sí. O ser profesor universitario o ser profesor de colegio, ambas cosas magníficas y maravillosas y muy importantes, pero era importante que se abriera un poquito más la cosa. Está pasando. Ministras tenemos. Ayer miércoles pasó la reforma tributaria por el Senado, hoy se está esperando la votación en Cámara, pero al final ya solo quedaría eso y las conciliaciones. Entonces, ¿cómo le parece la reforma tributaria? Vea, yo voy a empezar, Carlos, con vaso medio lleno. Vaso medio lleno, Colombia aprueba, logra sacar a través del Congreso y como debe ser, una reforma tributaria ambiciosa y de amplio alcance. Eso es una buena noticia porque el país había aparentemente perdido la capacidad de hacer eso. Cuando uno mira los informes de las firmas calificadoras de riesgo, esos que le bajan la calificación a Colombia que uno oye por ahí en las noticias, a partir de lo que pasó con la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, la que desató el paro y el estallido nacional, una observación constante de las calificadoras de riesgo, y no solo de las calificadoras de los observadores internacionales de la economía colombiana, era: Colombia tiene un problema fiscal serio, digamos, hay otros países que lo tienen peor, Colombia es serio, pero hay otros países que lo tienen peor, pero el problema de Colombia es que parecería no tener la capacidad política de arreglar ese problema fiscal. Claro. Es decir, de pasar, diseñar, concertar, consensuar, lograr aceptación general, legitimidad para las reformas que necesita. Bueno, ahora tenemos una reforma que seguramente podemos discutir los detalles. Es completamente imposible que una reforma tributaria deje contento a todo el mundo, pero vaso medio lleno, Colombia pasa una reforma tributaria ambiciosa con una meta de recaudo muy elevada, muy superior a lo que era tradicional en las reformas tributarias colombianas, y yo creo que eso va a ser, por ejemplo, un mensaje a los mercados. Últimamente se habla mucho de los mercados, que los mercados ven a Colombia de tal o cual manera. Eso, independientemente del contenido de la reforma, que tiene aspectos polémicos, el hecho de que Colombia, a través de los mecanismos regulares de su sistema político, logre hacer un esfuerzo para corregir su problema fiscal, paso medio lleno. Ok, y aumenta mucho. Para darle una idea a la gente en términos de cifras de recaudo, esta es, creo que, comparada con la última de Duque, ¿cuánto estamos hablando? 21 versus 6 en billones. Esta va a estar por el orden de los 20, se dice, tenemos que esperar la conciliación, algo así. Hemos venido cayendo de metas que eran poco realistas, claro. 75 billones, luego 50, luego 25. Parece que vamos a aterrizar a algo entre 18 y 20. En una apuesta que había por ahí, yo aposté 18, pero parece que me voy a descachar por 2 billones nomás. Pero claro, es muy superior a cualquiera de las anteriores. Bueno, entonces ahora hablemos del vaso medio vacío. ¿Qué no le gusta de la reforma? Obviamente este no es un público que vaya a querer la minucia y el detalle, pero sí alrededor de temas clave. Vaso medio vacío. Yo creo que la reforma tenía una filosofía o buscaba, es decir, ni siquiera voy a decir que la tenía, trataba de aproximarse a una filosofía de reestructuración tributaria que más o menos ha venido volviéndose un consenso entre expertos en Colombia, y la reforma más o menos trataba de acercarse allá, que era: necesitamos cargar un poco más a la gente, individuos de altos ingresos y de altos patrimonios.
necesitamos acabar los beneficios a las empresas, beneficios aquellos puntuales, todas esas exenciones que han llenado y que han vuelto, como se dice popularmente, un colador el sistema tributario colombiano. Segundo punto, necesitamos acabar con eso porque es una vagabundería. Y tercero, necesitamos bajarle un poquito la carga general a las empresas. Las empresas, si no están beneficiadas por esas exenciones particulares, la carga es muy, muy fuerte en Colombia. Entonces la reforma trataba un poco de acercarse a eso, con uno u otras disarmonías, digamos, pero como las cosas son finalmente lo que terminan siendo después de un proceso complejo, como es el proceso de los consensos políticos y parlamentarios, vamos a tener una reforma que básica y fundamentalmente la van a pagar las petroleras. Claro. Y en ese sentido, si bien es una reforma amplia, ambiciosa, y ese tema de las petroleras se puede discutir si es bueno, si es malo, si es correcto, si es incorrecto, pero en todo caso es una cosa que no tiene espíritu estructural. Se carga sobre las petroleras y el argumento de alguna manera es que las petroleras están pasando por un momento excepcional por los precios internacionales del petróleo. Entonces, si están ganando mucho, tienen que contribuir más. Y es un argumento que no solamente se hace en Colombia, se hace en otras partes del mundo. Pero entonces, naturalmente, si uno ve la esencia de ese argumento, es una cosa transitoria. En unos años tendremos que estar volviendo a hablar de la reforma estructural. Entonces, mejor dicho, como que teníamos una cosa de grandes ambiciones conceptuales y estructurales y terminamos como el meme ese de Twitter, perrito grande, fuerte, perrito dice, grande, yo voy a reformar estructuralmente el sistema tributario colombiano para que los individuos de altos ingresos y altos patrimonios paguen más, las empresas se relajen, bajemos las exenciones. Perrito chiquito, van a pagar las petroleras. Perrito Chimps, ansioso. Van a pagar las petroleras, bueno, y otros también, pero fundamentalmente la carga va a caer sobre el sector de las exportaciones de commodities petroleros y mineros. Porque en su momento o hasta el final, la ANDI, los gremios, todos quedaron muy descontentos con la reforma. Y otro elemento que le quiero agregar para que expanda el comentario. Después de esta reunión que tuvo el presidente Petro con la bancada, con el oficialista, la oposición, se bajan, por ejemplo, del impuesto a las pensiones, que yo le estaba mencionando al comienzo del programa, pues que era, yo no creo que fuera tanto dinero, pero simbólicamente era muy importante. Claro. Y ya se está aguando el impuesto a las bebidas azucaradas, una cosa que yo creo que alegra mucho a Cerealín, pero entonces uno empieza a mirar si en ese tejemaneje usted cree que al final Petro se terminó bajando mucho de lo que tenía o logró un poco más de lo que él esperaba. ¿Cómo lo ve en esa tensión y también en el balance que hacen los empresarios? Yo creo que le tocó bajarse al gobierno, naturalmente, pero pues esa es la naturaleza del proceso político por el cual se expiden las normas de impuestos en una democracia en el mundo. Lamentablemente eso tiene que ser así. Digo lamentablemente, ¿por qué? Porque es que lo ideal de un sistema tributario es que de alguna manera sea lo más general posible. Entonces usted decía ahora, por ejemplo, los famosos impuestos saludables. Eso en un principio era una norma como de un alcance más amplio que iba por todos los ultraprocesados y azucarados. Se fue llenando de pequeños huequitos. Idealmente uno tendría un sistema tributario lleno de normas muy amplias, generales, que además le queda fácil a la autoridad tributaria hacerlo cumplir, le queda fácil perseguir la evasión y le queda fácil a la gente y a las empresas saber qué tiene que pagar y cuándo. Lamentablemente parece que así es el proceso político en casi todas partes del mundo. Las normas de impuestos que salen de los legislativos son Es decir, ese animal mitológico de la reforma estructural que ordene todos esos huecos y que unifique eso, realmente no lo vamos a ver, porque es que siempre se dice eso. Sí. Siempre se habla de eso. Entonces los empresarios estaban exagerando un poco desde la ANDI, por ejemplo, la visión catastrófica, pues porque para quienes no somos economistas leemos eso y decimos, no, pues entonces se va a acabar el sector productivo. Sí, a ver, yo creo que la queja de los gremios es parcialmente justa en un aspecto y es el siguiente. Ese diagnóstico de lo que debía ser la reforma tributaria estructural en Colombia tiene un punto fundamental que lo mencionamos ahora, que es las exenciones. Las exenciones tienen origen... Bueno, las exenciones han existido desde hace mucho tiempo, pero como política de Estado colombiano tienen origen en el gobierno de Uribe, en el primer gobierno de Uribe, porque la visión era tenemos que darle a las empresas todas las ventajas que quieran para venir a invertir en Colombia y a crear empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue creando una situación muy difícil de manejar y muy injusta también. Entonces, consenso de los expertos sobre reforma tributaria estructural en Colombia, hay que eliminar las exenciones. Ok, pero si se eliminan las exenciones, paralelamente, la tarifa general,
Es decir, la tarifa de impuesto de renta que pagan las empresas que no están beneficiadas por ninguna de esas exenciones debería bajar un poquito. Eso está en casi todos los documentos de análisis porque es muy alta. Es muy alta y al ser alta, de alguna manera, compensa lo que se está dejando de recibir por vía de las exenciones. Aquí lo que hicimos fue reducir las exenciones, pues no eliminarlas totalmente, eso probablemente sea una utopía, reducir las exenciones, pero dejamos una tarifa general muy alta. Entonces eso sí va a ser un peso muy fuerte sobre el sector productivo. Ahora yo tiendo a desconfiar de esas manifestaciones que son del estilo es que se va a acabar la empresa privada en Colombia, es que se va a acabar la inversión. Ahora, ¿quién va a invertir en Colombia? ¿Y por qué? Porque son varias veces ya las que los he oído en la vida con respecto a diferentes cosas. Y pues nunca pasa. Entonces, esperemos a ver. Bueno, y hay una crítica también que se ha hecho y es que el gobierno no ha sido lo suficientemente claro en la destinación que quiere darle a esos recursos. ¿Usted comparte esa preocupación? Yo la comparto y me resurgió esta mañana. ¿Por qué? Porque Colombia hace su reforma tributaria básicamente por una razón de urgencia, que es su problema fiscal. Es decir, el déficit fiscal que viene de la administración pasada es muy alto, el endeudamiento público del país es muy alto. Eso en una economía como la nuestra es supremamente peligroso porque nos puede poner en unos niveles de fragilidad muy altos. Entonces, eso hay que corregirlo. Entonces, pasamos una reforma tributaria con una meta de recaudo grande. Pero paralelamente, el gobierno se había elegido con una agenda de programas y de oferta de nuevos programas sociales de todo tipo que implicaban, y no solo sociales, de muchas áreas que implican compromisos de gasto supremamente fuertes. Entonces, inmediatamente viene la pregunta, bueno, pero estos recursos de la reforma tributaria ¿van a ir a aliviar la situación fiscal del país o van a ir a financiar todos esos nuevos programas de gasto? Entonces, no ha habido una posición única y oficial del gobierno como está sucediendo en casi todos los aspectos de este gobierno. Entonces, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, básicamente, él es la voz principal del equipo consolidación fiscal. Necesitamos plata para mejorar nuestros indicadores y sacar a la economía de la posición de fragilidad que tiene, moverla del borde del abismo. Hay otras personas dentro del gobierno que dicen, no, buenísimo esta reforma tributaria que aprobamos porque ahora sí nos van a permitir, ahora sí nos va a permitir hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, esta mañana, Laura Sarabia, que es la persona que, ¿cómo es que se llama el cargo de Laura Sarabia? La jefe de gabinete. Es con el jefe de gabinete, pero bueno, la jefe de la oficina presidencial dijo en Twitter, excelente la aprobación de la reforma tributaria porque nos va a permitir hacer tales y tales cosas, programas de gasto. Susana Boreal dijo, con estos recursos de la reforma tributaria vamos a poder comprar las tierras para los campesinos, cosa que ni siquiera Están haciendo un arbolito de Navidad ahí. Y por el otro lado, el ministro de Hacienda tratando de mejorar la situación fiscal. Me tranquiliza a mí un poco que hace un par de días el presidente, que debería ser el árbitro de estas discusiones, dijo en una declaración en la que dijo sobre el PAN, sobre el impacto de la reforma tributaria en el PAN, al margen dijo, es que esta reforma tributaria que estamos haciendo para solucionar el déficit fiscal del país. Bueno, si esa es la línea, esperemos a ver. Supongo que será una discusión muy compleja dentro del gobierno. Usted decía en Twitter hace poco, para irnos metiendo en eso, me estoy imaginando a mi yo de hoy diciéndole a mi yo de 1996, no me lo vas a creer, pero llegará un momento en que José Antonio Campo y Mauricio Cabrera Galvis serán garantía de tu tranquilidad, porque les da tranquilidad a ellos. Mauricio Cabrera también economista. Mauricio Cabrera sí, que está en la Junta de Ecopetrol. Ya. Por eso lo mencioné ahí. No, pero este trino tiene una referencia histórica y es que en los años 90... las polémicas alrededor de la economía colombiana, sobre todo en la primera mitad de los años 90, giraban fundamentalmente alrededor de lo que se llama la apertura, la liberalización de la economía colombiana que hubo a finales de los 80 y principios de los 90. Yo en esa época, que era joven y fogoso, era muy, muy fuertemente pro-aperturista, pro-gavirista, o sea, yo era un gavirista a carta cabal. Y en esa época, los críticos fuertes de la apertura eran un grupo de economistas encabezados principalmente por Ocampo, por José Antonio Campo, que eran cercanos a Samper, al samperismo, que Samper, como político del Partido Liberal y como incluso ministro de Desarrollo del gobierno de Gaviria, era la cabeza o la cara de los críticos de la apertura. Entonces, en esa época, a mí usted ni me hablara de José Antonio Ocampo, ni de Eduardo Sarmiento. Mauricio Cabrera Galvis, igual, asesor, confidente en temas económicos de Horacio Serpa. Sin embargo, ¿qué pasa?
que estas son personas que independientemente de los desacuerdos que uno haya podido tener con ellos en esa época, su capacidad y su competencia como economistas y como personas que entienden de estos temas y que entienden lo suficiente para evitar irresponsabilidades está fuera de duda. ¿Qué puede uno al final decir del bendito dólar y lo que está pasando con el gobierno? Yo creo que lo primero que hay que decir del bendito dólar, Carlos, es lo siguiente, es que hay que hacer una claridad. En Colombia y en particular en el mundo por ejemplo, de las redes sociales y de Twitter, se tiende a creer que todo el movimiento de esa variable, sobre todo esos movimientos como volátiles dentro de un mismo día o de un día para otro, responden únicamente a acontecimientos políticos internos de Colombia, a lo que dijo Petro o a lo que dijo el ministro Campo, etcétera, etcétera. Es como que nos vemos en el ombligo en ese sentido y creemos que lo único que mueve esa cotización es lo que pasa en la política colombiana. Yo creo que al respecto hay que empezar con un poco de claridad, si se quiere, de pedagogía, y es lo siguiente. Mire, las variables que mueven al dólar, a la cotización de una moneda cualquiera, son muchísimo más complejas. Y yo lo pondría de esta manera para simplificarlo un poco. No todo es interno e incluso no todo lo interno es política interna. Hay factores internacionales que, si usted se pone a ver en algunos momentos, en volumen, pesan más que los factores internos colombianos, que básicamente es lo que pasa en Estados Unidos y lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. Suben las tasas. La Reserva Federal de Estados Unidos, ni siquiera con una decisión, con una rueda de prensa, mueve la cotización de prácticamente todas las monedas del mundo con respecto al dólar. Así estamos, así es el mundo. ¿Cómo es que dice una canción? La vida es así, no la he inventado yo. Sí. Así es. ¿Qué balance haría usted llegando casi, nos faltan menos de 15 días, a los 100 días del presidente Petro? En el segmento anterior estaba hablando del balance que hizo Hassan Nazar, que ya ahora es periodista otra vez, o dice que es periodista otra vez. Y empiezan todos los análisis. Usted en sus comentarios en Twitter ha hablado mucho de los problemas de comunicación, de las voces disonantes, de este verbo que no parece que estuviera al tiempo con la acción. Cuéntenos un poco cómo está viendo estos primeros 3 meses largos. Naturalmente 3 meses, Carlos, son muy poco tiempo, ¿no? Y puede que las cosas cambien en adelante en uno u otro sentido, pero yo creo que hay varias cosas. Yo creo que la primera, y no es por mala leche empezar por algo malo, es simplemente una observación fáctica, yo sí creo que el rasgo característico de los primeros días de este gobierno es desorden. Yo creo que la misma gente del gobierno o incluso de la coalición afecta al gobierno, qué sé yo, Roy Barreras, etcétera, han hecho esta observación y hay mucho desorden. Parecería que el gobierno todavía no se ha acabado de conformar. Todavía le cuentan a uno que hay un montón de cargos claves en entidades varias que ni siquiera están provistos, que hay otras entidades en las que ya están provistos los cargos pero no dan línea, no se sabe qué hacer, los funcionarios no saben esto hacia dónde se dirige. Un ministro dice una cosa, otro ministro dice otra, hay polémicas extraordinariamente fuertes dentro del mismo gabinete ministerial. Eso uno podría decir teóricamente que no es tan malo, que indica el origen de coalición del gobierno y todo eso, pero yo creo que aquí sí estamos pasando el umbral de lo tolerable y sí vale la pena que el gobierno se ponga un poquito de orden. Mucho desorden, muchísima retórica, pero yo creo que eso era un factor de esperar tratándose de un presidente muy retórico como Gustavo Petro y quisiera dejar claro, Carlos, que yo no digo eso como algo malo. A mí la retórica me parece una parte importantísima del liderazgo político. Petro tal vez en algunos casos se excede mucho, pero cuando usted compara un presidente como Petro con un presidente como Duque, que tenía tantas deficiencias en esa materia y por tanto su liderazgo se sentía tan inexistente a veces, eso no es bueno para una sociedad, ni siquiera para una sociedad madura. Yo creo que lo que uno espera del líder es algún tipo de mensaje, sobre todo en una sociedad cambiante como la colombiana. Yo creo que hay muchas esperanzas, hay muchas expectativas y pienso que todo ese todo ese gran caos ministerial y retórico probablemente está ocultando la ocurrencia de una serie de cosas buenas e importantes que están pasando y que no se anuncian de manera y que otras que apenas se están anunciando, pero que ya veremos el desarrollo que tienen porque falta muy poco tiempo. Pero no sé, por ejemplo, a mí me parece que es muy importante destacar la posición que este gobierno ha tomado en el tema de drogas, por ejemplo. ¿Cómo no va uno a destacar que es la primera vez que un presidente en ejercicio de Colombia se para firme frente al mundo y dice esto se tiene que acabar? Yo no sé si lo va a lograr o no,
pero eso sí hacía falta. A uno le preguntaban mucho los extranjeros, oiga, ¿por qué Colombia nunca dice nada? La guerra contra las drogas es un fracaso y los expresidentes colombianos a veces hacen unas declaraciones. Santos dio unos pasos en esa dirección, sí, pero Petro es el único que se ha parado y ha dicho, esto está mal y hay que cambiarlo. Hay unos planes concretos que se han mencionado al respecto, por ejemplo, en el manejo del tema de las familias cocaleras, que yo creo que son buenos. La iniciativa de paz es algo que todavía muy incógnito, pero a mí en particular me produce sentimientos encontrados, porque yo soy muy amigo como de los jubileos y los perdones, y más en una sociedad compleja como esta, yo soy muy amigo de que la sociedad a veces haga borrones y cuentas nuevas, pero a veces me parece que esto también está un poco... Y también tiene que ver un poco con el desorden que usted habla, si estoy así, porque el comisionado habla de unos ceses al fuego que están verificando y uno no ve que haya un mecanismo, y se habla de esta banda y de este grupo, Iván Cepeda también está ahí. Pero bueno, si paz total, usted diría que va por lo menos en términos de anuncios. Yo creo que hay que darle la oportunidad, sí, porque todavía falta que conozcamos mucho de cuál es el método. Bueno, ahí se aprobó la ley de la reforma a la ley de orden público que contiene el marco legal de la paz total. Como en cualquiera de estos instrumentos, seguramente hay cosas que no nos gustan, pero yo creo que hay que darle la oportunidad. Todavía es muy temprano para condenarla. Para meternos en la última parte, Andrés, usted tiene un blog que se llama Descartes en Bata, donde habla de distintos temas, y uno de los que me llama la atención es, usted ha hablado mucho sobre polarización, sobre consenso, sobre diálogo, sobre interacción. Me parece que es un tema que usted aborda desde distintas perspectivas. Lo hace también en la práctica en Twitter, sobre eso también quisiera preguntar algo al final. Y pues también usted está en un panel de radio en Blue. Cuénteme un poco de eso. ¿Cómo ve usted en general el debate público? ¿Cómo ve en general como estas indignaciones? Es un tema sobre el cual yo pienso mucho y le pregunto mucho a los invitados por eso. ¿Cómo lo ve en general? Empecemos por ahí. Lo primero que se me viene a la mente, Carlos, es que como en la pregunta usted mencionó la palabra polarización, yo quiero partir de aclarar que yo no comparto la tesis de que la polarización sea un mal significativo de la sociedad colombiana. O sea, ¿están de acuerdo con Fajardo que ve a un niño en la calle? Es que la polarización. No, y tampoco estoy de acuerdo con la otra tesis de Fajardo. Y la otra tesis de Fajardo es que de hecho me parece que es como la tesis central de Fajardo, y probablemente la razón por la que no logró conectar con el electorado es que el problema de Colombia es el lenguaje encendido, por así decirlo. Entonces, cada vez que una persona hace alguna declaración políticamente fuerte o algo, entonces Fajardo decía, no, pero es que hay que bajarle al lenguaje, el lenguaje produce violencia. Entonces yo no creo, primero que todo, yo no creo que el camino causal sea así tan claro, que el lenguaje produzca violencia. Y yo creo que una sociedad tiene que permitirse cierto tipo de, ¿cómo lo llamaríamos? Es que ni siquiera es violencia, es cierto tipo de honestidad en los debates. Sí, de vehemencia. Si hay cosas que están mal, yo creo que hay que decirlo. Sí. Y no le conviene a nadie que esas cosas no se digan. Mire que hay un historiador muy interesante, que es Herbert Brown, que escribió un libro muy bueno sobre el 9 de abril, sobre la muerte de Gaitán. Y en la ambientación de eso él dice que la política colombiana en los años 20 y 30 era manejada por una generación que él llama los convivialistas, porque convivialistas de convivencia. Y eran unos señores muy caballeros, muy bien vestidos, que se reunían en el Jockey Club de Bogotá, enemigos de Partido Liberal y Conservadores, pero se trataban muy bien y trataban de mantener las diferencias un poco, y probablemente los problemas de la sociedad un poco silenciados. ¿Qué viene después de esa era de las convivialistas? Una gran explosión de violencia, de las peores que ha conocido Colombia. Y yo me pregunto, ¿qué tal si en esa época de los convivialistas hubiera habido un poco menos de caballerosidad, un poco más de honestidad en el discurso? De pronto no terminamos en esa violencia explosiva tan terrible de los años 40, finales de los años 40 y 50. Entonces a mí me parece bien que en el debate público haya algo de honestidad, sobre todo si hay cosas que están mal, como hay muchas que están mal en un país como Colombia. Dicho lo anterior, yo creo que sí, digamos, el debate público en Colombia, en todo el mundo, está pasando por una transición que la única manera que yo creo tratar de entenderla es que veníamos de una era en la que la ciudadanía tenía hermanos mayores que de alguna manera le decían qué pensar, que eran El Tiempo, El Espectador, sí, no sé, las emisoras radiales. Sí, yo no quiero de ninguna manera descalificar a esas personas o a esas instituciones. Tenían un papel en la estructura social de ese momento, lo cumplían, no sé.
Pero eso ya no es así, no funciona así y ya nadie reconoce hermanos mayores. Y todo el mundo quiere formarse una opinión propia. Y eso es un proceso que toma tiempo y al principio es siempre caótico. Yo entonces soy de la idea, si se quiere, optimista, de que estamos en un momento de ajuste en el que la sociedad ya no tiene hermanos mayores y entonces hay todo tipo de voces, todo tipo de expresiones. Probablemente el 90% de esas expresiones sean supremamente mediocres en su alcance, en su contenido, en su profundidad, pero podría ser que eso sea un paso en la transición hacia una sociedad más autónoma en sus formas de pensar, menos dependiente, insisto, de hermanos mayores, y ya un poco más aterrizada en la observación de sus temas. ¿Y cómo le va cuando usted interactúa en Twitter, difunde contenidos, hace comentarios? Yo, el tema de la interacción me dio quedando un poquito quieto porque me he cansado, a pesar de que después digo, no, pues igual respondamos, hablemos un poco más. En perspectiva y en comparación con ser panelista de una emisora, ¿cómo le va en Blue Radio? Bueno, Blue Radio tenemos en Blue Radio tenemos una situación interesante y es que hay mucha diferenciación entre los participantes en la mesa. Diferenciación de origen académico, de intereses personales, diferenciación de estilos. Yo tengo un estilo que yo creo que es personal, diferente al de otros miembros de la mesa. Yo, por ejemplo, hablo muy poco en la mesa. Hay personas de nuestra mesa en Blue, de nuestro panel, que, por ejemplo, viven mucho más enteradas de los detalles del día a día nacional que yo, entonces tienen mucho más para decir y fácilmente pasan de hablar, qué sé yo, de la ley de orden público a hablar de Hidroituango. Yo no tengo esa circunstancia, respeto a quienes la tienen, pero entonces yo trato de abstenerme en los temas en los que yo considero que no tengo nada valioso ni nada interesante para decir. Las relaciones mías con los demás miembros del panel de Blue, en donde yo ya llevo 8 años, son muy cordiales, son muy buenas. Algunos de ellos les tengo un enorme respeto y son amigos personales míos. He tenido momentos en 8 años en los que naturalmente termina uno muy molesto con alguien por algún comentario o por alguna estrategia argumental. Hay momentos a veces de tensión en el grupo. Yo a veces lo siento al aire. Yo digo, uy, pero está pasando la mala. Sí, ya. es inevitable. Hay momentos de tensión ocasionalmente en el grupo, pero eso no ha impedido que ese modelo de un debate radial se mantenga exitosamente durante 10 años que se celebraron hace muy poco y que yo he estado contento de estar ahí haciendo mi aporte, que es pequeño. Además, yo soy el único en la mesa que tiene tiempo parcial, tiene dedicación de tiempo parcial y estoy feliz de haber estado ahí este tiempo. Aprendo mucho también de todo lo que oigo ahí. Probablemente yo me aprovecho un poco de la emisora porque me siento a aprender muchas cosas toda la mañana que me sirven para mis actividades como consultor, etcétera. En los demás debates que están dando en los que yo no intervengo, me siento a escuchar con mucha atención. ¿Y le dan a veces palo en redes por todo lo que quieren pegarle a Blue? Pues todos los días. Yo casi siempre, todos los días antes de entrar a la emisora, yo pongo un trino ahí que saludo y digo que buenos días o alguna cosa indicando que ya voy a entrar al programa y siempre me contestan muchos chistes, pero también me contestan muchas cosas duras contra la emisora. Usted sabe muy bien que hay submundos dentro de la red Twitter en los cuales las emisoras y los medios de comunicación tradicionales no tienen la mejor percepción. Nos tildan de uribistas. Naturalmente, por la relación cuasi remota de parentesco que existía entre Néstor Morales y el presidente Duque, era durísimo el ataque. El primer cuñado de la por nación. Por esa vía, primer cuñado de la nación, todas esas cosas, que es muy curioso porque yo nunca tuve la impresión, y me perdonarán los involucrados si estoy haciendo una infidencia, pero yo nunca tuve la impresión de que Néstor Morales fuera una persona especialmente cercana a Iván Duque y mucho menos como que recibiera línea de Iván Duque. La verdad, nunca, no es por defenderlo, nunca jamás vi nada que indicara que eso sucedía. Ni siquiera que indicara una cálida relación personal. Lo que usted dice, porque con eso tampoco quiero defender el periodismo de Néstor Morales, pues con quien he sido muy crítico, pero la gente en Twitter se le olvida un elemento fundamental de las relaciones, que es el ego, los egos de las personas. O sea, y Néstor Morales tiene un ego como lo tiene Vicky Ávila, como lo tiene Julio Sánchez. Ellos no van simplemente a decir, siéntate a ver qué quieres yo que diga hoy al aire. Mire, yo tengo que decir una cosa y yo solamente en ese sentido pues puedo hablar por mis experiencias. Yo llevo 8 años ahí, yo entré a Blue en el año 2014.
Blue, naturalmente, pues es dirigida por Néstor Morales, personaje que no es del gusto de mucha gente en Twitter, pertenece a uno de los grandes grupos de cacaos económicos de nuestro país, y al menos yo puedo decir que en 8 años yo nunca jamás he recibido ni una llamada, ni un mensaje, ni nada diciendo o insinuando, sugiriendo, venga, diga esto, o tenga tal línea en este debate. No, la verdad, pues a mí me dejan decir lo que yo quiero. Bueno, ahora nos van a dar a nosotros palo por estar hablando bien. Por defender a Blue Radio, sí, pero pues bueno. Pero a mí lo que me parece es que es como dicen, el tonito. Bueno, y para cerrar, Andrés, una de las cosas que pasan en Twitter a propósito de los chistes y los comentarios es que usted tiene como una microempresa, una microactividad de almuerzos y contactos políticos. ¿Qué es lo que hay ahí? O sea, ¿usted primero que todo está debiendo almuerzos o no? Pues debiendo es un decir. Es un decir, porque el Código Civil dice por ahí que existen las obligaciones civiles y las meramente naturales. Y las meramente naturales son las que no son legalmente exigibles. Sí. Entonces podría decirse que con algunas personas he contraído alguna clase de compromiso natural de pagarles un almuerzo, pero eso no significa que lo puedan exigir por la vía jurídica. Precisamente ahora vengo de almorzar con un amigo común nuestro, con Andrés Segura, y como parte de esa actividad. Pero no, lo que pasa es que... o sea, 3 días a la semana mínimo hay actividad de almuerzo. Sí se puede, sí se puede, sí. Pero lo que pasa es que ese es el momento del día que yo aprovecho para reunirme con amigos o para conversar con gente que está en este mundo e intercambiar opiniones y todo. Pero mire, le voy a contar una anécdota. Esa fama que me han creado a mí injuriosamente en Twitter de que yo no pago los almuerzos es tan extendida ya que claro. Hace aproximadamente 3 o 4 meses estaba yo haciendo un trámite de carácter oficial en el cual un funcionario tenía que ver mi cédula en un determinado momento y anotar mi número de cédula y mi nombre. Y lo tomó y lo vio, anotó mi cédula, me mira por la ventanilla, me entrega la cédula y me dice, usted tiene muy mala fama porque no paga los almuerzos. No, ya, listo. Pero sí. eso habla pues de la influencia. Eso sí, eso se llama influencia. Pues eso habla muy bien de la red, ¿no? Sí, que ya está teniendo, tanto que dicen que es una red minoritaria, etcétera, que hay redes más importantes, pero bueno. Mire. Pues yo sí me cuidé cuando hice la invitación a este programa. Dije, no, un poquito más tarde, cuando hablaba con él, un poquito más tarde, porque es que de pronto me toca invitarlo a almorzar. No, pues yo me hubiera dicho, yo puedo traer algo. Trae algo, sí, claro. Andrés, una recomendación para irnos. Usted mencionaba un libro de Herbert Brown. Herbert Brown, 9 de abril. Otra recomendación de algo que esté leyendo chévere para el momento que estamos viviendo, que resuene con lo que está pasando. Sabe que me enteré, no lo he leído, no lo he comprado porque me enteré este fin de semana que salió una edición de los escritos de Álvaro Tirado Mejía sobre los partidos tradicionales en Colombia. Yo creo que eso es muy interesante y vale la pena leerlo. Es una reedición de escritos anteriores de Álvaro Tirado Mejía, pero aparentemente pues, ambientados ya con todo lo que ha pasado. Me parece muy interesante porque tiene 2 tesis que le leí en una entrevista y que una de ellas en particular me llama la atención. La primera es que los partidos se desdibujaron en el Frente Nacional no solo por lo que todos sabemos, y es que básicamente se dividieron la burocracia del presupuesto nacional entre los dos cómodamente, sino porque ambos pasaron de tener las ideologías que tenían antes, una muy liberal, progresista, etcétera, la otra un poco más conservadora en varios matices, a básicamente compartir una idea desarrollista, dice él, y es verdad, es decir, la obsesión de Colombia en los años 60, 70 y todo eso fue el desarrollo económico y todas las ideas que había de sustitución de importaciones, etcétera. Eso me pareció muy interesante. Lo otro es que es la primera vez que veo un analista de ese nivel que no se lamenta por el estado actual del sistema de partidos en Colombia. Porque uno oye generalmente siempre que diciendo, no, es que es el colmo, que no funcionan, que son personalistas, que no hay disciplina, que hay muchos que vienen y van, etcétera. Él dice en esa entrevista, no, esa es una realidad que estamos viviendo, es decir, añorar lo anterior no tiene sentido y esa realidad corresponde a una realidad de la sociedad que también habría que entender, y yo creo que eso puede tener mucho de razón, es decir, la sociedad no va a volver a la época en que a uno los partidos le decían qué tenía que hacer y por quién salir a votar. De la misma manera como tampoco las tribunas mediáticas exactamente, es el mismo de políticos dicen para dónde se mueve uno. Pues para la gente va a quedar la entrevista completa este fin de semana en el canal. Lina le va a hacer ahora unas preguntas cortas en Instagram y vamos a poner una versión resumida en el programa de hoy. Pues Andrés, gracias por venir.
Muchas gracias. La próxima, Carlos. no, verdad, si lo invito, de pronto yo cocino algo rico. Magnífico. Me sale más, Estoy me sale listo. más económico. Daniel Pacheco me ha invitado a almorzar cocinado por él. Ah, no, eso sí, a mí no me ha tocado. Hizo un pescado. Pacheco no ha tenido ese le- detalle. sí. Bueno, gracias por pasar por Charlas con Muchas Charlie. gracias.